una voz que no se calla. Yo quiero vivir, no hay nada que perder. No me dejan decidir, yo quiero vivir. Yo voy a dibujar sobre el aire y ustedes van a imaginarse lo que estoy dibujando. Bien, este tema que vamos a tratar de desarrollar ahora, pérdida de esperanza y relativismo, como otros ponentes que han expuesto ya, pienso por ejemplo en el doctor Rojas, que ha venido antes, las ideas son fundamentales. Tenemos que tener ideas claras de los conceptos del ser humano, del dinamismo y los procesos del ser humano integralmente considerado. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de definición de términos, pero primero les ofrezco una visión, una lista, ciertamente no exhaustiva ni exclusiva, pero cuando no hay esperanza, para que ustedes puedan ver lo importante que es la esperanza, y después vamos a hablar sobre el término concretamente, pero cuando no hay esperanza, cuando falta esperanza, eso que está en el techo dice no hay energía para superarse y sobresalir. No hay energía. La falta de esperanza, cuando un joven, cuando alguien, una persona, carece de esperanza, no encuentra dentro de sí misma, se bloquea en un círculo vicioso mental, no puedo. Entonces no puede, efectivamente, sobresalir, superarse, ni siquiera se le ocurre pedir ayuda. ¿Ven? Cada una de estas cosas yo las dejo, pero piensen en situaciones reales en que esto se va dando. No hay fortaleza para los compromisos duraderos. Compromisos duraderos como un matrimonio. Compromisos duraderos como un proceso de paternidad y maternidad. Compromisos duraderos como una carrera universitaria. Compromisos duraderos como sacar adelante un trabajo en una empresa, en un equipo. ¿Ven? Esto es sintomático de muchas de las cosas que estamos viendo en nuestra sociedad, especialmente en los jóvenes. Las causas son múltiples. Yo les ofrezco que una de las causas de esta pérdida y fortaleza para los compromisos duraderos la tiene que ver con la tecnología, con el abuso de las pantallas, con el abuso de los medios técnicos. Han habido estudios de neurocientíficos que están descubriendo que el abuso de pantallas está conectando el cerebro de una manera distinta en las generaciones jóvenes. Conecta el cerebro de una manera distinta, porque el uso de la tecnología implica una inmediata gratificación que el cerebro recibe por ese impacto audiovisual inmediato. ¿Ven? Y entonces el cerebro recibe una sensación de placer por ese impacto audiovisual inmediato gratificante. ¿Ven? Lo que no ocurre al leer un libro hasta que se acabe. Lo que no ocurre al hacer unos problemas de matemáticas, al hacer una investigación,
La gratificación viene después. ¿Ven? Entonces, los neurocientíficos están descubriendo que los cerebros de las generaciones jóvenes están siendo conectadas de una manera distinta. ¿Ven? Bien, no hay fortaleza para los compromisos duraderos. No hay ilusión cuando falta la esperanza, no hay ilusión ni asombro ante la vida naciente. No hay ilusión ni asombro ante la vida naciente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la esperanza, cuando falta la esperanza, ¿para qué traer una nueva vida a este mundo? ¿Cómo está? ¿Ven? ¿Para qué? Entonces no hay asombro, y entonces viene la anticoncepción, viene el aborto, viene peor, el miedo a los niños. Las parejas hoy día están teniendo miedo a los niños porque les va a cortar su calidad de vida, porque les va a cortar sus posibilidades personales, porque les va a cortar una promoción profesional o de carrera. ¿Ven? Esto es terrible. ¿Ven? No hay ilusión y asombro ante la vida naciente. Y por último, una última reflexión que les ofrezco. Como resultante, cuando no hay esperanza, se vive el miedo y el temor. Se vive el miedo y el temor del pasado y del futuro. Del pasado y del futuro. ¿Ven? Yo estoy hablando aquí ante un público que, pues bueno, público de fe, un público creyente. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que viven bajo el miedo, ¿no? Y bueno, el miedo es una experiencia humana fundamental y es hasta alguna manera lógico. Tengo miedo de que quizás pues, me atropelle un autobús. Bueno, especialmente en ciudades donde no se conduce muy bien. Tengo miedo de que quizás visitando el Gran Cañón del Colorado me caigo por uno de los precipicios. Bueno, eso está bien. Pero tenerle miedo a un hijo, a algo tan natural dentro de la experiencia humana, ¿ven? Tenerle miedo a la vida en general, ¿ven? Estos son síntomas de que estamos enfermos, ¿ven? Y eso se refiere a esta falta de esperanza. Cuando no hay, fíjense la esperanza, ¿quién lo iba a decir? ¿No? Bien, vamos a distinguir los términos y tener ideas claras. La esperanza no es optimismo ideológico. La esperanza no es optimismo ideológico. ¿Qué es el optimismo ideológico? El optimismo ideológico es una especie de sensación de las masas que se multiplica y se perpetúa en la sociedad, en la cultura, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy concreto. El optimismo ideológico es que esto tiene que ser así. ¿Pero por qué? No, es que tiene que ser así. ¿Pero por qué piensas eso? No, es que tiene que ser así. Bueno, si tú lo dices, ¿no? Habrá algún remedio a la cosa, pero ¿de dónde va a venir ese remedio? Bueno, habrá algún remedio en algún sitio, alguien estará trabajando en eso, pero ¿tú sabes algo? ¿Conoces algo? No, pero en algún lugar habrá algo, ¿no? Las cosas siempre han salido más o menos adelante. ¿Ven? Y este último, mi favorito, es que esto no puede fracasar. El famoso dicho es demasiado grande para caer, ¿no? Esto no puede fracasar.
¿Ven? Este optimismo ideológico basado en nada estuvo muy de moda en los años 2007-2008 en Estados Unidos, cuando empezaron a haber indicios en los mercados de la finca raíz y en las grandes empresas accionistas y instituciones financieras de Estados Unidos de que no todo iba bien, de que había algo ahí que no está bien, pero se dejaron imbuir del optimismo ideológico. No, es que no va a caer el mercado. Fannie Mae, Schwab, Bank of America, todos estos no pueden caer. ¿No? ¿Cómo va a caer una institución, las instituciones de la finca raíz? ¿Y qué pasó? Cayeron todas. Se desplomó completamente el mercado de la finca raíz. Ese sector afectó a toda la economía de Estados Unidos y afectó a la economía mundial. Trillones de dólares se perdieron. Trillones de dólares desaparecieron de una noche a la mañana. ¿Ven? Eso es un optimismo ideológico. No, es que yo creo que esto va a salir bien, pero ¿por qué lo crees? No, y cuando no hay razones, cuando no hay argumentos, lógica, optimismo ideológico. La esperanza no es optimismo ideológico. ¿Ven? No nos dejemos llevar por esta pseudoesperanza. Bien, entonces, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Bien, la Real Academia Española define la esperanza como estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Estamos hablando de la virtud humana, natural, de la esperanza. Y todos tenemos cierta experiencia de esto, ¿no? Yo qué sé, está viniendo mi banda favorita de rock punk a la ciudad. A mí no me gusta el rock punk, no se preocupen. Pero está viniendo a la ciudad, están vendiendo tickets, está a un precio más o menos accesible. Tengo la esperanza de que yo pueda ir a ese concierto de punk rock. Perdonen el ejemplo, vamos a usar algo un poco más. La Sinfonía de Chicago. Viene la Sinfonía de Chicago y va a interpretar la 9ª Sinfonía de Beethoven. Ahora sí. Entonces voy, compro tiquetes y entonces tengo la esperanza de escuchar en vivo la 9ª Sinfonía. Genial. La esperanza es algo netamente una experiencia humana, ¿no? Y a eso se refiere la virtud natural de la esperanza. Y esto está inscrito en nuestro ser hombre, en nuestro ser humano. ¿Ven? Pero además de eso, nosotros los cristianos tenemos la virtud sobrenatural de la esperanza, la virtud sobrenatural. Y encima de esa esperanza humana tenemos la siguiente definición: virtud teologal que garantiza al cristiano la certeza de la salvación eterna. No es poca cosa, no es poca cosa. Y le concede la fortaleza para mantenerse seguro en esa certeza en medio de las dificultades para alcanzarla. Virtud teologal que garantiza al cristiano la certeza de la salvación eterna y le concede la fortaleza para mantenerse seguro en medio de las dificultades para alcanzarla. Saco esta definición del Diccionario de Teología Moral de Aurelio Fernández. ¿Ven? Aquí hay varios términos que son importantes,
garantiza certeza, fortaleza en medio de dificultades. También en nuestra vida cotidiana tenemos la experiencia de lo inmensamente difícil que es llevar una vida adelante virtuosa en este mundo. Voy a usar otro término. Tenemos la experiencia de que, o nos parece que la santidad es algo muy difícil. Muy difícil. La santidad, quizás para las monjas de clausura. Pero para mí, bien. Y sin embargo, esta virtud que no nos damos a nosotros mismos, dicho sea de paso, es infusa en el bautismo, luego todos tenemos una semilla de la virtud teologal de la esperanza. ¿Ven? Esto es un don, un regalo, y a nadie se le niega. A nadie se le niega. ¿Ven? Esta esperanza es una virtud amplísima. Fíjense, cubre el pasado, el presente, el futuro. ¿Ven? Una virtud amplísima que cubre el pasado, el presente y el futuro. El pasado, tengo memoria de las maravillas que Dios ha obrado a lo largo de la historia de la salvación. Leo el Antiguo Testamento. ¿Ven? Leo el Antiguo Testamento y me dice una y otra vez, recuerda lo que Dios ha hecho por ti, oh pueblo de Israel. Recuerda, recuerda, recuerda. ¿Ven? La esperanza cubre el pasado. ¿Ven? Si Dios salvó a su pueblo, si Dios hizo maravillas, ¿es que Dios ha cambiado en el siglo XXI? Las va a volver a hacer. Porque Dios no cambia, las va a volver a hacer. ¿Ven? Y entonces el pasado me recuerda las maravillas de Dios. El presente, pues Dios me está salvando. Dios es activo en la historia humana. Dios no se ha alejado de su pueblo escogido, la Iglesia. ¿Ven? Y el futuro. ¿Ven? Con esta certeza de que Dios ha obrado en el pasado, obra ahora, yo tengo la certeza de que me voy a salvar. Certeza moral, no absoluta. Bien, eso es otra distinción. Bien, hasta ahora hemos hablado un poquito de cosas especulativas, datos especulativos, abstractos. Me gustaría introducir, y perdonen si les leo, pero es que lo escribió de una manera tan magistral que tengo que leerlo. Benedicto XVI escribe una encíclica exclusivamente acerca de la esperanza, Spe Salvi. En la esperanza somos salvados. Y entonces él escribe lo siguiente en las primeras páginas, en los primeros números. ¿Ven? Los primeros números. Aparece también esta esperanza como elemento distintivo de los cristianos, el hecho de que ellos tienen un futuro. Está contrastando con la civilización que vino antes del cristianismo, grecorromana, donde a pesar de los avances inmensos, humanos, de civilización de esa cultura grecorromana, la puerta de la muerte estaba cerrada. La puerta de la muerte lo cubría todo. No podían ir más allá de la muerte. ¿Ven? Y entonces dice el Papa, ellos tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente.
¿Ven? Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. De este modo podemos decir ahora, el cristianismo no era solamente una buena noticia, una comunicación de contenidos desconocidos. ¿Ven? El Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. ¿Ven? Queridos hermanos, conocemos el futuro. No hace falta ir a que nos lean las palmas. ¿Ven? Porque ya conocemos el futuro. No de una manera precisa y exacta, pero el futuro es positivo, porque Cristo ya ha redimido el universo y ha triunfado sobre la muerte. Eso es todo lo que necesito saber. Y que estoy bautizado porque entonces estoy insertado en Cristo. Y esa suerte me espera a mí. ¿Ven? Hablaremos de eso en un momento, pero él tiene un ejemplo que voy a traer a colación para que ustedes vean, porque habiendo crecido en una sociedad occidental, judeocristiana, de alguna manera estamos acostumbrados al concepto de Dios, al concepto de vida después de la muerte. Y entonces él trae un ejemplo de una santa contemporánea que ilumina cómo esta esperanza cristiana salva de por sí, automáticamente. Me refiero a la africana Josefina Bakhita, canonizada por el Papa Juan Pablo II. Nació aproximadamente en 1869. Ni ella misma sabía precisamente la fecha. En Darfur, Sudán, cuando tenía 9 años, Darfur, Sudán, un país mayoritariamente pagano, musulmán, no sabían nada acerca del cristianismo, de Dios, de Jesús, de la salvación, del Evangelio. Cuando tenía 9 años fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada, vendida 5 veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello le quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida. Por fin, en 1882 fue comprada por un mercader italiano, el cónsul Callisto Legnani, que ante los avances de los mahdistas volvió a Italia. Aquí, después de los terribles dueños de los que había sido propiedad hasta aquel momento, Bakhita llegó a conocer un dueño totalmente diferente, al Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Hasta aquel momento solo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o en el mejor de los casos la consideraban una esclava útil, una cosa. Ahora, por el contrario, oía decir que había un patrón por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que este Señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este Señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún que la quería. También ella era amada, y precisamente por el Dueño Supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada, y era esperada. Incluso más, este dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. Esta información que recibimos de la catequesis para nosotros nos resulta, sí, ya lo sé. Para alguien que ha sido esclava y tratada como una cosa, esto resultó una experiencia que cambió su vida, un conocimiento que la transformó.
dice el Papa, en este momento tuvo esperanza. No solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor me espera. Mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. ¿Ven? Spe salvi, en esperanza somos salvados. Esta esperanza. ¿Ven? Me he extendido un poquito, yo les recomiendo la encíclica, no es muy grande, pero es uno de los más bonitos tratados de esperanza que se han escrito por una de las mentes más brillantes del siglo XX y XXI. ¿Ven? Papa Emérito Benedicto XVI. Spe salvi, en esperanza somos salvados. Spe salvi, es el título en latín, ¿no? Sobre la esperanza cristiana. Benedicto XVI no tuvo muchas encíclicas, 3 o 4, esta es una de ellas. Entonces, concluimos que la esperanza cambia la vida, porque toca el pasado, el presente y el futuro. Ahora es donde empezamos la parte imaginativa de esta conferencia. Porque yo iba a dibujar algunas cosas en esta diapositiva en blanco, pero ustedes me van a tener que consolar usando su imaginación. ¿Ven? Entonces, ¿qué es el relativismo? Yo estuve pensando mucho acerca de qué imagen, qué cosa usar, y lo siento, salió la parte de ingeniería de mi educación, entonces, ustedes imagínense una función, una ecuación donde tenemos un fx igual 2x más 5. ¿Todos lo tienen en su mente? De matemáticas. Si necesitan, escríbanlo, dibújenlo. Fx, la x entre paréntesis. Cuando vuelvan a repasar estas notas se van a reír mucho. Yo sé que todos aquí tomaron álgebra. Incluso creo que tenemos un profesor de matemáticas entre nosotros. Sí. Así es, no vamos a meternos en fórmulas cuadráticas y... No. Mantengámoslo simple. Una ecuación f función x igual 2x más 5. 2x más 5. Bien, las matemáticas, en resumidas cuentas, se me ocurrió, son un ejemplo clarísimo de relatividad. Porque tengo un variable y conforme yo voy poniendo distintos valores en ese variable, el resultado de la función cambia. Entonces yo le pongo 0 a x y tengo un 5. Entonces pongo un 5 en las coordenadas, en los ejes x, y. No se preocupen, no vamos a ir más allá de esto. Entonces es la pura relatividad, es una ecuación de matemáticas. Yo meto un valor para x y me da un resultado distinto conforme a ese valor. Es evidente, ¿no? Para matemáticas funciona muy bien, porque así podemos hacer gráficos, podemos encontrar pendientes, podemos hacer... mire, qué cosas. Tengo esperanza de que ustedes van a poder ver esto. 2x más 5. Más 5. ¡Wow! Increíble. Ahora el gráfico, por favor, los dos ejes. Bien.
Entonces, esto es un ejemplo clásico y palpable de la relatividad. Yo meto distintos valores y saco distintos resultados. O sea que esta ecuación, esta expresión está en función de lo que X sea. En función de. Bien. Ahora le voy a pedir a mi ayudante invisible que quite la X de F, y ponga dinero. Dienro, no. Dinero. Y quite las 2x más 5 y ponga felicidad. Nosotros todos los seres humanos, ya lo decía ya lo decía Aristóteles, estamos buscando la felicidad. La felicidad. Y somos como una especie de ecuación. Vamos a meterle distintas cosas a la ecuación a ver si sacamos felicidad. ¿Ven? Y ustedes van a poner dinero, van a poner deportes, van a poner trabajo, van a poner un gatito, un perrito. Van a poner distintas cosas a ver si esto me alcanza la felicidad. ¿Ven? Es evidente de que las cosas temporales y lo que yo quiera meter en esa ecuación, si es temporal, no puede darme la felicidad. Yo soy ingeniero de materiales, conozco un poco la estructura, la microestructura, la composición de los materiales, cerámicas, metales, polímeros, materiales electrónicos. Yo les aseguro que el átomo no es eterno. El átomo no es eterno. Las cosas materiales no son eternas. Figúrense, ya lo decía San Pablo, lo visible pasa, lo invisible no pasa. No pasa. ¿Ven? Por ser el ser humano como es, una composición de cuerpo y alma, una unión substancial de cuerpo y alma, no nos pueden llenar las cosas temporales. Creo que lo tienen bastante claro. Pero el relativismo me dice, mete este variable, y mete este variable, y mete este variable. Y nunca llego a la felicidad. Recuerdo en la universidad, en una de las clases que tenía, una de las clases de sociología, caminaba a la clase con una amiga, con una compañera, caminábamos juntos, era una compañera cristiana, bien, normal, pero me sorprendió un día cuando me dijo, la vi un poquito más decaída, más melancólica, más callada, más triste. Bueno, ¿qué te pasa? No, es que perdí mi novio. Ah, bueno, la vida sigue, ¿no? La vida pues va adelante, ¿no? Al poco tiempo, no sé si a la semana siguiente, pues completamente distinta, alegre, contenta, expansiva. Bueno, ¿y qué te ha pasado? Ya tengo novio. Oh. ¿Pero es en serio? O sea que la felicidad ella la ponía como si tengo novio o no tengo novio. Bueno, esto nos pasa mucho. Entonces nosotros buscamos una felicidad ficticia, una felicidad superficial. Este es el relativismo. Ahora, imagínense, ¿dónde tengo esto? Allá arriba, en algún sitio, dice
cómo se rompe el relativismo. Porque para eso estamos, ¿no? ¿Cómo se rompe el relativismo? ¿Cómo meto un fundamento de esperanza absolutamente cierto? ¿Ven? ¿Cómo se rompe el relativismo? Yo les ofrezco una pequeña reflexión y con esto ya vamos terminando, aunque me va a llevar un tiempo. El poder... interesante. Muy bien. Tenemos el ser humano. El ser humano es un ser increíblemente complejo, maravilloso, único, pero que tiene dos dimensiones. Usualmente hablamos de cuerpo y alma. Yo me gustaría hablar un poquito más abstractamente tenemos una dimensión objetiva y tenemos una dimensión subjetiva. Eso es evidente, ¿no? La dimensión objetiva pues tiene que ver con el cuerpo, con las cosas y es una dimensión que me limita, ¿no? A mí me gusta volar, pero yo no puedo tirarme de un tercer piso. No, es que yo sé que voy a volar, ¿eh? Eso es optimismo ideológico. No puedo porque tengo una limitación en la dimensión objetiva de mi fisonomía personal. ¿Ven? Y la dimensión subjetiva pues es ese deseo de felicidad, sueños, tristezas, capacidad de amor, capacidad de amar. ¿Ven? Y eso no tiene ningún límite, ningún límite. ¿Ven? Entonces estas dos dimensiones están un poquito en lucha desde el pecado original entre sí, la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva. ¿Ven? Yo quiero hacer esto, pero me limita esto. ¿Ven? Entonces yo les sugiero en fundamentos para romper el relativismo que hay una dimensión o un fundamento objetivo y va a haber un fundamento subjetivo para poder romper el círculo vicioso del relativismo. El fundamento objetivo tiene que ver con la acción de Dios. Lo he aludido en la historia y se demuestra en la historia de Santa Josefa Vaquita. ¿Ven? Estos son fundamentos objetivos irreversibles, irrevocables, inquebrantables. Nadie puede refutarlos y nadie puede retrocederlos. He sido creado por Dios, la creación. Si existes, pínchate o tírate del pelo o haz algo para que veas que existes. Si has sido creado, ya Dios ha hablado acerca de ti, porque te ha redimido y te ha llamado a un destino beatífico en el cielo. Los fundamentos de creación, redención, vocación, destino al cielo son irrefutables. ¿Ven? Las cosas son así. Las cosas son así. ¿Ven? Yo escucho muchas personas y hablo con muchas personas que no le ven sentido a la vida, no saben si su vida tiene valor, están en distintos por las cosas que pasan en la vida. La vida de vez en cuando, muchas veces es muy dura. Pero es que recordarles a las personas este fundamento objetivo de la esperanza es fundamental. Les puede cambiar. Bueno, cuando me vengan estos pensamientos ya sé, puedo también contrarrestarlos con el hecho de que he sido creado. He sido redimido por la sangre de un Dios y estoy destinado al cielo, a la visión beatífica de la Santísima Trinidad. No está mal, algo debo valer. ¿Ven? Eso es objetivo y no hay vuelta de página. Recordemos esto en nuestras propias vidas, cuando nos sintamos un poquito grises. ¿Ven?
Y el fundamento subjetivo. Yo les propongo una meditación o una reflexión acerca del proceso de la maduración de un ser humano a la luz de lo que significa ser un ser humano. ¿Ven? Digo subjetivo, pero esto es un proceso que todo ser humano tiene que pasar, tiene que experimentar para madurar. ¿Ven? En primer término, nosotros somos un ser contingente. Eso quiere decir que no nos damos a nosotros mismos el ser. Ni escogemos nuestro día de concepción, ni escogemos nuestro día de muerte. Las cosas están cambiando radicalmente, pero esas son desviaciones desordenadas de lo que significa ser un ser humano. ¿Ven? Por lo general no escogemos nuestros padres, no, somos contingentes, seres contingentes. Y tenemos un origen que no nos damos a nosotros mismos, y es un ser desde. Yo no me doy el propio ser, yo soy desde otro. Soy un ser desde otro. Pertenezco a una familia, soy un hijo, soy una hija, tengo unos padres, tengo hermanos, pertenezco a esta comunidad. ¿Ven? Esto es importantísimo porque cuando perdemos de vista el ser desde y buscamos una autonomía exagerada, ¿ven? Rechazamos el ser desde, perdemos nuestra identidad. Lo ha dicho el Papa Francisco alguna que otra vez, no seamos desmemorados. ¿Ven? El ser desde. ¿Ven? Cuando estamos bien enraizados en el ser desde y lo hemos asumido, ¿ven? Tengo estos padres, tengo estos hermanos, ¿ven? Entonces puedo pasar al ser con. Caigo en la cuenta que esa maravillosa experiencia de ser desde la tengo que compartir. No soy el único ser desde, ¿ven? Sino que hay otros que reclaman el mismo ser desde y tengo que compartirlo. ¿Ven? Y entonces aprendo valores como la justicia, el compartir, bien, ser con los demás, ser con los demás. ¿Ven? Y por último, sin dejar atrás el ser desde y el ser con, resulta que somos seres para los demás. Somos ser para. ¿Ven? Somos para dar la vida, para servir, para la entrega. Juan Pablo II hablaba mucho del significado esponsal del cuerpo. ¿Ven? Que es un significado esponsal para la entrega, para darnos. Concilio Vaticano II dice: solo en la entrega, la felicidad se encuentra solo en la entrega sincera de nosotros mismos en servicio a los demás. ¿Ven? La felicidad de la que hablamos, ya no relativo, sino concreto, un fundamento subjetivo del ser humano, un camino que cada ser humano tiene que recorrer en su proceso de maduración personal. Ser desde, ser con, ser para el otro. ¿Ven? Aquí podemos decir que alguno podría objetar, bueno, pero mi familia ha sido completamente desastrosa, he tenido una experiencia fatal, he sido abusado. Josefa Vaquita. Pero es que por encima de la familia humana tenemos la familia de Dios.
Y en la familia de Dios todo es excelente. Todo es excelente, porque Dios es la excelencia por antonomasia. ¿Ven? Entonces, a las personas que han tenido una experiencia como la de Josefa Vaquita, la fe viene a suplir y complementar esos vacíos y esas lagunas existenciales para dar sentido y significado a una vida. ¿Ven? Me gustaría con ustedes darles un ejemplo de cómo el Evangelio, Jesucristo, el pedagogo por excelencia, nos enseña este triple proceso del ser. Y lo hace en una de las parábolas más bellas de toda la Sagrada Escritura. San Lucas, capítulo 15, versículo 11, parábola del... ¿Alguien lo ha dicho? Parábola del hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. ¿Ven? Tengan en cuenta este proceso de maduración humana. Se nos introduce al hijo menor que se acerca al padre y le dice: Padre, dame la herencia. ¿Ven? Es una especie de reclamo, una especie de rechazo, una especie de confrontación con la paternidad, con el ser desde. Rechaza su ser desde el Padre. ¿Ven? Pide autonomía, autonomía absoluta. ¿Ven? Coge la herencia, se va, despilfarra la herencia. ¿Ven? Y después se encuentra con que está anhelando llenarse de lo que los cerdos comen. ¿Ven? Esto es lo que nos pasa cuando reclamamos una autonomía en confrontación con el ser desde que hemos recibido. ¿Ven? Ya sea de la familia humana, especialmente de la familia de Dios. Cuando rechazamos nuestro origen divino, entonces resulta que nos volvemos esclavos del relativismo. ¿Ven? Esclavos de la moda, esclavos de las pasiones. ¿Ven? Cae en la cuenta de este gravísimo error de haber rechazado su ser desde. Entonces pronuncia otra vez esa palabra tan consoladora: volveré donde mi Padre. Porque reconozco y tengo que reconocer siempre mi ser desde. Estas reflexiones vayan aplicándolas a la vida concreta de las familias. Los hijos tienen que crecer con una identidad clarísima de su ser desde. De su ser desde, porque si lo pierden, y de su ser desde también Dios, de la iglesia, de su pertenencia a la iglesia. ¿Ven? Llega el hijo, ya sabemos la reacción del padre, ¿no? Abrazos, besos, anillo, sandalias y fiesta. Y fiesta, por supuesto, el ternero cebado. ¿Cómo lo vamos a perder? Música, baile, fiesta. Porque este hijo perdido ha recobrado, ha caminado un camino interior, ha madurado personalmente y ya jamás, aunque se vaya muy lejos, va a perder su ser desde. Tiene identidad. Identidad. ¿Ven? ¿Quién llega de repente? El hijo mayor, el hermano mayor. Se pone lejos de la casa y dice: ¿qué es esa fiesta? ¿Qué es esta música que estoy escuchando? Y le dicen: tu hermano menor ha venido. Entonces la reacción del hijo mayor es de tristeza, rechazo, rencor, resentimiento. ¿Ven? El hijo mayor quizás no se ha revelado desde el ser desde, porque nunca se fue de casa, reconocía a su padre.
pero jamás ha aprendido a ser con el hermano, compartir, reconocer. ¿Ven? Nunca ha aprendido a ser con. ¿Ven? Y entonces demuestra esa actitud absolutamente egoísta, tacaña, cerrada. ¿Ven? Es lo que resulta de, a pesar de tener una identidad del ser desde, no saber compartir. ¿Ven? Y después viene el padre hacia afuera y el padre le enseña, le dice, mira, esto, esto, esto y esto. ¿Ven? No sabemos la respuesta final del hijo mayor, ¿ven? Del ser con, pero el padre es el que demuestra haber madurado personalmente hasta el punto de ser para el hijo menor, para el hijo mayor. ¿Ven? Esta es la paternidad, este es el ser para el otro, lo que implica un olvidarse de sí mismo, pero olvidarse de sí mismo sin dejar atrás el ser desde y el ser con. ¿Ven? Ustedes vayan viendo que este proceso de maduración personal es el camino que todos tenemos que recorrer en nuestra vida. ¿Ven? Y una vida madura humana solo se logra en el ser para. Si se están preguntando acerca de su vocación, si se están preguntando acerca del sentido de la vida, este fundamento subjetivo de la esperanza, para romper el relativismo, tienen que recorrer el camino del ser y en la maduración de la personalidad. Ser desde, ser con, ser para. ¿Ven? Bien, esta reflexión de los fundamentos objetivos y el fundamento objetivo y el fundamento subjetivo que rompe el ciclo vicioso del relativismo, yo se los ofrezco para que también nosotros mismos podamos, en nuestros propios ambientes, en nuestros propios lugares, nuestros propios apostolados, profesiones, tenerlo en cuenta, porque la esperanza es una fuerza poderosísima. Y si estamos bien fundamentados en la verdad, en la verdadera esperanza, entonces no hay nada que no podamos hacer. ¿Bien? Les agradezco su atención, su paciencia y muchas gracias. No me dejan decidir, yo quiero vivir.